Hola, soy Bárbara Silva, CEO de Singularity Chile y socia de Singularity University en Silicon Valley. Y hoy día estamos debutando en nuestro primer podcast en alianza con CNN Chile, con el propósito de poder compartir la visión de Singularity University y darles a conocer más sobre Singularity Summit Chile, un programa de formación exponencial que realizaremos este 3 y 4 de junio. Hoy día estoy con un gran invitado, un pionero, un visionario que se anticipó a décadas en relación al avance exponencial de las tecnologías, un inventor, un jugador de riesgos. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por esa tremenda presentación y muy feliz de estar aquí acompañándote en este primer episodio que espero que tenga larga vida. Buenísimo. Bueno, nosotros hoy día nos convoca a hablar de más allá de lo exponencial. Y antes de partir, te quiero hacer un par de preguntitas para ir calentando los motores. ¿Con qué app no podrías vivir? Mira, te diría que con la aplicación del banco, pero hoy día ChatGPT, y tengo varias, no es la única, tengo casi todos los modelos instalados y la utilizo regularmente a diario con bastante frecuencia y creo que de alguna manera la mayoría de la gente va a comenzar a tener ese tipo de aplicaciones como su copiloto permanente para el día a día y para la productividad de los negocios. Buenísimo. Yo, como mamá, sin Uber Eats. Uber Eats. Oye, ¿qué fue lo más raro que le preguntaste a ChatGPT? Wow, no sé si te puedo contar el detalle de la pregunta, pero sí tuvo que ver con el mundo más emocional. Hoy día las power skills o todo lo que tiene que ver con las condiciones de liderazgo que necesitan las personas para poder navegar estos nuevos tiempos son fundamentales. Y de alguna manera yo me he encauzado mucho de tratar de entenderlo y autogestionarme en ese ámbito. Entonces también le he preguntado a la inteligencia artificial cómo debiese actuar ante una determinada situación o cuáles son las emociones que la determinan de tal manera de poder guiarme también un poquito con la experiencia acumulada que tienen los modelos de lenguaje. Qué increíble que la inteligencia artificial nos ayude a humanizar las respuestas y a ser más empático. Tercera pregunta, ¿una película, serie o libro imperdible? Oye, mira, a mí me encantan las series o los libros de suspenso, de intriga psicológica, y a mí me gusta mucho John Katzenbach. El psicoanalista es para mí uno de los mejores libros que he leído en mi vida, pero si nos queremos adentrar en el mundo más de la exponencialidad, uno de los libros que me marcó muchísimo es Zero to One de Peter Thiel. Es un tremendo libro que te muestra cómo tú puedes partir algo, pero si no eres capaz de escalarlo, que es otra etapa de las compañías, la verdad es que no llega muy lejos, ¿no? Oye, pero yo conozco un autor buenísimo que se llama Roberto Cami, que escribió Piensa al revés. ¿Qué opinas de ese libro? Sí, bueno, ese es el primero que te había recomendado, pero gracias por nombrarlo. Una idea que antes te parecía ciencia ficción y hoy es una realidad. Mira, yo soy ingeniero en computación y aunque tú no lo creas, tuve la oportunidad de trabajar con inteligencia artificial hace ya muchos años, muy incipiente, pero hoy día no me deja de entusiasmar y sorprender lo que se puede hacer con el análisis de imágenes. Lo que es la creación de videos generativos, imágenes generativas, es algo que todos los días me sigue impactando porque no estaba dentro de mi análisis antes de el nacimiento de ChatGPT hace un par de años. Bueno, en Chile tenemos grandes representantes, Ale Matemala y Cristóbal. Exacto, Runway, sí, que la están rompiendo en ese ámbito. Creo que eso va a ser una revolución, así como todo el resto de las cosas, pero ahí es donde yo creo que hay un impacto muy fuerte en lo que es la creatividad, ¿no? Y es muy fuerte que los conozcan más internacionalmente que aquí mismo en Chile. Sí, seguramente vamos a hablar de eso en algún minuto. Sí. Un futuro que te emocione y uno que te asuste. Mira, yo creo que la inteligencia artificial, particularmente la tecnología, a través de la historia siempre ha tenido un sesgo de precaución, porque no tiene que ver con la tecnología en sí misma, que si es buena o mala, sino que el uso que le damos. Y mientras no decante todo lo que tiene que ver con los aspectos legales, la norma, la adopción de las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial, me provoca un poquito de susto en que no seamos capaces de transformarla en una herramienta de apoyo al desarrollo humano y que nos deshumanice. Entonces creo que tiene de dulce y a gras, evidentemente va a generar cambios importantísimos en cómo vivimos, en cómo nos comunicamos y en lo que somos capaces de hacer, pero también tiene el riesgo del mal uso. Y eso yo creo que ha ocurrido en la historia con
prácticamente todas las tecnologías. Igual No es, nuevo. es muy fuerte que le exijamos a la inteligencia artificial que sea ética, cuando en realidad quienes entrenamos los modelos somos los humanos. Y aún todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo nos comportamos éticamente en distintas circunstancias. Entonces, finalmente la inteligencia artificial es un reflejo escalable de lo que somos nosotros, ¿o no? Exactamente, pero recordemos que la inteligencia artificial, sin irnos a temas técnicos, son cajas negras. Entonces, al ser cajas negras, si bien las podemos entrenar, no podemos predecir con certeza cómo responden. Y ese es el riesgo, entre comillas, que hoy día estamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos que saber gestionarlo. Roberto, vamos a entrar en materia ahora de nuestro podcast y hoy día vamos a explorar un poco sobre el pensamiento exponencial, parte del ADN de Singularity University, y este pensamiento está redefiniendo industrias y decisiones. ¿Qué significa pensar más allá de lo lineal? ¿Cómo se lidera en un mundo que cambia cada 6 meses? ¿Qué significa liderar con el pensamiento exponencial? A mí me tocó vivir los inicios de Internet, a finales de los años 90, ¿no? Cuando fundé MapCity en el año 97-98, recién estaban comenzando las primeras empresas y veíamos cómo esto iba a transformar el conocimiento. Yo creo que hoy día el pensamiento exponencial, sobre todo con las nuevas tecnologías, la robótica, con la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo, nos va a permitir ser muchísimo más creativos, y esto no tiene que ver con crecimiento rápido, sino que tiene que ver con transformación, y transformación de industrias completas. Así como vimos desaparecer industrias completas gracias a Internet, esto va a ser bastante más radical. Y eso es lo que, de alguna manera, creo que las empresas y las personas tenemos que entender para ser capaces de adelantarnos a esa ola y aprovechar en nuestro beneficio la oportunidad que nos entrega. Y nuevamente está la dualidad entre la amenaza y la oportunidad. Siempre tenemos las dos caras de la moneda. Oye, todavía me acuerdo nuestra primera conversación hace muchos años atrás, cuando me hablaste que después de un viaje generaste el insight de crear MapCity. Exacto. ¿Cómo fue que viste el futuro en ese viaje? Más que ver el futuro, vi una oportunidad. En copiar no hay ningún engaño, y la verdad es que yo me inspiré en empresas que estaban recién gestándose en ese mundo, y dije, esto hay que traerlo a Chile, esto hay que traerlo a Latinoamérica. Lo mejoramos, lo que yo vi lo logré mejorar, lo logré adaptar, y creo que la gracia está en eso. No está en crear cosas desde cero, sino que en tomar las partes y piezas existentes para generar nuevos modelos de negocio o generar nuevas aplicaciones o nuevas situaciones adaptadas a la cultura, al país o a la sociedad en la cual tú estés viviendo. ¿Qué error cometen las empresas cuando piensan en crecimiento? Mira, tú lo dijiste, hablaste del crecimiento lineal. Yo creo que las empresas, el error que cometen es pensar en que se crece linealmente. Y cuando piensan que se crece linealmente, o un síntoma de aquello, es hacer proyecciones a 5 años. Empresas que quieren tener todo bajo control en sus próximos 5 años, sus presupuestos, sus forecasts, sus inversiones, y no se dan cuenta que en cualquier minuto, como está ocurriendo ahora o como ocurrió hace un par de años, viene una tecnología nueva que va a comenzar a cambiar industria, y en donde, por ejemplo, ya existen bancos que tienen un porcentaje más alto de agentes de IA que de personas. Y ese tipo de situaciones es imposible forecastearla, es imposible predecirla. Explícanos un poquitito el tema de los agentes, porque a lo mejor quienes nos están escuchando, hay algunos muy sabios, pero hay otros que a lo mejor no conocen muy bien a qué te refieres con los agentes. Básicamente, cuando nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, nos da una respuesta. Sin embargo, nosotros podemos preparar a una inteligencia artificial para que responda bajo ciertas situaciones específicas de la manera más correcta posible, o de la manera más productiva posible, más eficiente posible. Y básicamente entonces se generan como sub-IAs. Y estas sub-IAs son agentes, así se les llama, que están especializados en tareas específicas. Entonces lo que uno al final termina haciendo es conectando en flujos a distintos agentes que se van haciendo cargo de las distintas etapas o de los distintos procesos que están definidos dentro de la empresa. Y al final no es que tienes una IA haciendo todas, no es el CEO, no es el gerente general que resuelve todo, sino que al final tienes equipos. Y los agentes son el equivalente a esos equipos. Genial. Una de los agentes que conocí es un robot, que es un auto autónomo, que está constantemente tomando decisiones, porque finalmente, en este caso, un agente toma decisiones por otro, ¿no?
Por ejemplo, los autos autónomos están capturando millones de datos por segundo de lo que pasa adentro del auto y lo que pasa afuera. Y entonces ellos tienen que tomar la decisión. Si se te cruza un perro o se te cruza un humano, ¿cuál es la mejor decisión que genera menos daño? Pero imagínate en un mundo de muchísimas variables complejas, donde, por ejemplo, a nivel energético en Chile, había una persona que tenía que tomar la decisión con respecto a la coordinación de la data que se está generando a nivel país. Justamente la especialización es lo que te lleva a tener finalmente agentes que sean expertos en tomar una decisión o en resolver un problema muy específico. Y así como pones el ejemplo del auto, seguramente va a tener un agente que se va a encargar de los elementos de mayor riesgo, y hay otro que se va a encargar del confort dentro del vehículo, y así. Cada una de las cosas las va a tomar un agente individual, de tal manera que el expertise sea mucho más profundo y las decisiones sean mucho mejores. Y al final actúan conectados, actúan como un sistema. Bueno, este 3 y 4 de junio, uno de los temas que vamos a abordar en Singularity Summit es de agentes en AI, y vamos a aterrizarlo también con aplicaciones en las industrias, cómo fomentar el crecimiento exponencial, que es uno de los temas centrales que vamos a abordar en Singularity Summit Chile este 3 y 4 de junio. Así que qué bueno que pusimos esta antesala, y espero que las personas que nos estén escuchando hoy día puedan participar activamente de esta reflexión país, esta reflexión latina con respecto a cómo las tecnologías exponenciales pueden ayudar a crecer de forma disruptiva, crecer de forma exponencial en América Latina. Una tecnología que hoy parece que se subestima, pero que cambiará todo. A lo mejor está un poquito repetitivo. Hace un par de años se hablaba, yo incluso escribí una columna en un medio del cual soy columnista, y se hablaba de la realidad aumentada como una de las tecnologías que iba a generar grandes cambios. Y bueno, viene la inteligencia artificial, y no te diría que se dejó desarrollar, pero se ralentizó un poco esa predicción. Y hoy día yo te diría que la robótica y la inteligencia artificial generativa particularmente van a comenzar a trabajar juntas muy de la mano para generar cambios sustantivos. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero es lo que va ahí. Es increíble porque durante más de 12 años no vimos grandes avances en la inteligencia artificial, y post-pandemia efectivamente se activó la curva de la exponencialidad. Entonces, esa fase que tú mencionas es la fase deceptiva dentro del marco exponencial, que en el fondo la tecnología está en desarrollo, está latente, pero el mercado todavía no se transforma, todavía no ha sido adquirida por los consumidores. Pero va a llegar un punto de sofisticación de esa tecnología, que es cuando surgen los momentos de disrupción y donde todo cambia. Sí, lo que yo veo que está pasando, particularmente en nuestros países, en Chile, es que todavía se ve la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo a la productividad. Yo me apoyo en mandar el mail, yo me apoyo en esto, yo me apoyo en cosas muy pequeñas. Sin embargo, va a ser disruptiva en la estrategia. Y los cambios que se van a generar van mucho más allá de la eficiencia que de alguna manera hoy día se está mencionando. La estrategia probablemente va a ser lo que va a cambiar más fuertemente dentro de la empresa. Eso va a destruir compañías y va a generar oportunidades de verdad gigantes, donde ya estamos viendo empresas completas montadas sobre una única persona, con muchos agentes o muchas IAs apoyando. Entonces eso va a ser tremendamente disruptivo desde el punto de vista de los costos, de la eficiencia y de la posibilidad de escalar. Es algo que lo tenemos que visualizar, lo tenemos que anticipar, porque sobre todo aquellas empresas más establecidas, las corporaciones, probablemente creen que este juego va a ser más lento de lo que está haciendo, ¿no? Oye, qué bueno que mencionaste eso, porque justamente viene a Chile Sandy Carter, quien fue CEO de IBM en Estados Unidos, VP mundial de Amazon en el pasado, y ella ha escrito 4 libros, y uno de sus libros es AI First. En el fondo, cómo hacemos empresas con inteligencia artificial by design. Hoy día lo que vemos en Chile, en América Latina, es que las empresas le están añadiendo inteligencia artificial a los negocios, pero no los están creando, salvo aquellas startups tan disruptivas como Runway o Notco o lo que fue incluso Corner Shop. Sí, bueno, cuando tú me hablas de AI First, a mí se me
viene inmediatamente a la cabeza mobile first, cuando estábamos desarrollando sitios web 10, 15 años atrás, y viene la irrupción de la movilidad, de los teléfonos móviles, y nosotros decimos, bueno, esto está creciendo, hoy día el usuario es más móvil que fijo, por lo tanto tenemos que partir diseñando nuestras páginas web y nuestras aplicaciones, entendiendo que son primero móviles y luego fijas, y no al revés, adaptándose al móvil. Y esto que tú estás diciendo es absolutamente un símil, pero a una escala muchísimo mayor. ¿Cómo entrenas tu mente para pensar en grande sin desconectarte de lo real? Wow, a ver, yo soy mucho de la intuición. O sea, si bien yo me apoyo mucho en datos y me gustan los datos, trabajo mucho con la intuición. A lo mejor la experiencia, a lo mejor las canas, te generan un sentido de intuición mayor y bien desarrollado. Pero creo que aquí la visión tiene que ser audaz. O sea, en el sentido de que no le temas a correr riesgo, no le temas a fallar. Para eso todos sabemos que el dinero existe y que de alguna manera cuando hay buenos equipos detrás hay confianza y las reglas del juego están absolutamente claras. Pero atreverse, ser más audaz, es una de las cosas que a mí me motiva y me moviliza. Y la segunda es la validación constante. La validación constante a través de justamente la data que te vaya permitiendo obtener el feedback necesario para entender de que vas por el camino correcto. Y ese camino correcto se puede ir visualizando en el camino antes de llegar al final y darte cuenta de que estabas completamente errado. Yo creo que hoy día la tecnología, sobre todo el mundo digital, permite esas validaciones paso a paso, esos pequeños wins, esos quick wins que te van validando la idea y te permiten ir pivotándola prácticamente semana a semana. Bueno, estamos conversando acá con Roberto Cami, fundador de MapCity, un visionario que se anticipó a los tiempos en América Latina, digitalizó los mapas, que no es menor en una época donde todo el mundo andaba con libros para poder ubicarse en la ciudad. Y además tú has creado una serie de nuevas empresas, como eres parte de Apaño, eres parte de Easy Cancha, eres parte de muchos nuevos emprendimientos, inversor, has escrito varios libros. ¿Quién te cultivó ese hambre por la curiosidad? Mira, eso viene, yo lo cuento en mi primer libro, Piensa al revés, lo cuento. Me di cuenta muy tarde de que había sido una experiencia reveladora, porque era un juego de niños cuando yo nací en Los Ángeles, en la ciudad del sur de Chile, no en California. Igual que mi marido. Igual que tu marido, sí, yo sé. Y no teníamos mucho en qué entretenernos. Y el mayor evento que había en el año, yo lo cuento en mi libro, era un circo. El circo llegaba para la fecha de las fiestas patrias, el 18 de septiembre, estaba un par de semanas y se iba. Y nos quedábamos sin show. Entonces yo después de eso recuerdo haber armado en el patio de mi casa un circo con amigos en donde mi hermano era el león, yo era el domador y llegaban algunas personas a mirar este show paupérrimo que hacíamos, pero de alguna manera yo creo que ya era un emprendimiento. ¿Y cobrabas? No, pero ya solo el hecho de convocar y solo el hecho de liderar ya es parte de una empresa, ¿no? Que independientemente si cobras o no, estás haciendo un producto o un servicio para el cual los otros están interesados en consumir. Así que es como el inicio, te diría yo, de esa creatividad que lo vi mucho después. Bueno, vamos a seguir conversando de esto y mucho más en los próximos capítulos. Además que Roberto Cami es uno de nuestros speakers en Singularity Summit Chile este 3 y 4 de junio. Pueden encontrar toda la información en singularitychile.com. Y bueno, Roberto, ha sido un honor conversar contigo. Tu energía, tu inspiración, tu visión es realmente muy potente y contagiosa. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación y nos vemos este 3 y 4 de junio. Obviamente no vamos a perdernos este magno evento. ¿Qué mensaje le darías a quienes toman las decisiones en nuestro país en contextos de incertidumbre? Mira, yo creo que los contextos de incertidumbre ahora van a ser la tónica. La verdad, las cosas que la única manera en la cual yo me mantengo en este tipo de contexto es conversando muchísimo, es aprendiendo, es estando conectado con la gente que está revolucionando el mundo con estas nuevas olas que aparecen. Creo que cuando uno se mira hacia sí mismo, no logra conectar con ese futuro al cual nosotros queremos acceder. Y la forma es mirar nuestro entorno participando de eventos como el Singularity Summit y estando conectado con gente que está en este mundo, ¿no?
Buenísimo. Efectivamente buscamos generar una reflexión país que nos permita impulsar el crecimiento exponencial y finalmente dar ese gran paso al desarrollo antes de 5 años. Eso nos ayuda a cambiar el mindset. Yo creo que al final es todo un tema de mindset, de actitud, ¿no? Así es. Y también la transferencia de conocimiento. Es tremendamente importante que uno es al final un aprendiz todos los días. Porque todos los días hay algo nuevo o una persona nueva o un conocimiento que llega y en ese aspecto creo que tú eres muy inteligente y muy hábil porque eres una persona que está en constante aprendizaje y de hecho creo que eres un referente para muchos por eso, estás todo el tiempo aprendiendo. Conectando También. y aprendiendo. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno amigos, los dejo tremendamente invitados a nuestro próximo capítulo de Más Allá de lo Exponencial y los invito a seguirnos en YouTube, en Instagram y en LinkedIn y en todas nuestras plataformas de redes sociales.